Amigos de Nexo, ya estamos aquí el día de hoy, martes 6 o 20. 20. 6:20. Hoy es el día martes 20 de junio, es el último día de reportarse las taxes. Sí, por eso creo que estamos tan desubicados. Todavía sí, y un poquito tarde o temprano, cualquiera de los dos, pero hoy es el último día, así que... Sí. Bueno, ya estamos con ustedes, bienvenidos sean todos, estamos en vivo, así que cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, vamos a recibirlo con mucho aprecio, ¿cierto? Bueno, el día de hoy les habíamos propuesto hablar acerca de cómo presentar los taxes de negocio. Para empezar, bueno, los sales taxes, ¿qué son los sales taxes? Porque siempre les estamos contando, pero en realidad gente que ha sacado el certificado de autoridad, que ha obtenido su licencia de Home Improvement recientemente, ha tenido que reportarse las taxas y le ha cogido todo esto como nuevo, ¿cierto? Entonces, si yo soy una empresa que ha sacado mi licencia de Home Improvement, que hago construcción, o que tengo un deli, o que quiero empezar mi negocio en Nueva York, ¿qué es el sales tax? Okay. El sales tax, la fecha que estamos hablando del sales tax, estamos hablando del estado de Nueva York, ¿ok? Porque son otras fechas, pero la fecha de Nueva York, para aclarar primero que nada. Segundo, el sales tax en cualquier lugar son los taxes sobre las ventas. Quiere decir, si un producto nos cuesta $100 y dependiendo de dónde está y en la localidad que está, van a cobrarle en Nueva York, la mayoría de los lugares en la ciudad de Nueva York es el 8.765%, que es el tax sobre las ventas. Entonces, usualmente quien paga el sales tax es el consumidor final, la persona que consume al último. Hay varios ejemplos que les podría dar, como tú dijiste, por ejemplo, en un restaurante, en un deli. Hay muchos productos que son taxables, pero hay productos que son exentos. Pero igual se tiene que hacer el reporte, especialmente si tú tuviste un certificado de autoridad. Les puedo dar un ejemplo. Si vendes fruta entera, sin toparla, sin nada, ese es un producto exento. Entonces, lo único que vas a decir es, por ejemplo, en estos 3 meses que pasé, vendí, por decirte, $3,000 en fruta entera, y al ser todo mi producto exento, mi reporte es de ventas de 3,000, ventas exentas 3,000 y mi pago es 0. Pero el momento que tú cortaste estas frutas, las lavaste, las picaste, las pusiste en otro tipo de envase, ya se convierte en comida preparada, en un alimento preparado que ya pasó de proceso. Ese producto, al venderlo, se tiene que cobrarse las taxas. Ok. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál sería la importancia de saber si tengo que cobrar o no sales tax? ¿Cuál crees tú que es la mayor importancia o 3 cosas importantes para tomar en cuenta? Estás registrado con el departamento del financiero y tienes tu certificado de autoridad. 2, si no lo haces, estás incumpliendo con la ley. Si no cobras los sales taxes porque te conviertes en un agente recentor de taxes. Y 3, tienes que preparar y investigar cuál es tu servicio o producto que estás vendiendo por esto de las excepciones. Entonces, específicamente de acuerdo a tu área, de acuerdo a lo que estás haciendo, es importante prepararse y revisar y mirar si el producto que tú lo estás haciendo, cuándo sí y cuándo no, porque si no mandamos a pagar o no les cobramos a los clientes el sales tax, el Estado va a venir contra las compañías y les van a hacer pagar a ellos lo que no se les cobró. Entonces es importante documentar los papeles, averiguar previo para que luego no nos den auditorías y les toque pagar el total a las personas de dinero que no cobraron, pero que lamentablemente sí es su responsabilidad hacerlo. ¿Okay? Entonces, pueden hacer una cita con nosotros, pueden llamarnos, pueden decirnos, hey, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo vendo, y nosotros les vamos a poder ayudar en decirles cuándo sí, cuándo no, cuál es la manera de preparar, cuál es la manera de guardar récords, porque no es cuestión de pagar más de lo que hemos cobrado, sino pagar lo que es lo justo. Y entender que este no es un tax que lo paga como compañía, no lo pagas como compañía. Las personas que tienen que pagar son los clientes, los consumidores finales. Ese es un tax que solo eres agente recentor, no lo pagas tú. Y 3, muy especial en este sentido, el sales tax es un dinero
que como no lo pagas tú, no es de tu bolsillo, se supone que cobraste a una persona, todo se convierte en un agente fiduciario prácticamente, que estás cogiendo dinero del Estado. Entonces, las multas contra eso sí son más altas. Y dos, así diga, oh, mi compañía no me fue muy bien, voy a ir a bancarrota de esto, sales tax, no, porque ese dinero fue cobrado por el cliente, solo tú diste cobrando al Estado. Es un dinero no tuyo, solo te convertiste en un agente receptor. Ok, bueno, quiero saludar a Tatis, que nos está preguntando si nosotros tenemos clases de preparación de impuestos. Muchas gracias por la pregunta. Queremos también contarles, oigan, estamos ya en nuestra nueva oficina en Astoria, justamente en nuestra sala de capacitación. El día de hoy estamos en vivo desde nuestra sala de capacitación. Queremos contarles también que este jueves tenemos un taller presencial para todas las personas que quieran arrancar con su negocio de construcción, que quieran empezar y que quieran ponerse su negocio de construcción y quieran saber cómo obtener su licencia de Home Improvement. Entonces vamos a contestarle en relación a las clases de impuestos. Estamos justamente preparando, ¿no es cierto? Sí, no va a ser de impuestos como tal, como si, te voy a enseñar a hacer impuestos, sino que vamos a hacer talleres específicos como cómo deberías de hacer un bookkeeping, cómo deberías de hacer esto, más esto. Entonces, si es que tú estás preguntándonos por clases especiales, no así directas, pero sí vamos haciendo talleres específicos y no tan generales, sino más específicos, dependiendo a cada actividad, a cada cosa, cómo les puedes ayudar. Así es. Entonces, si es que próximamente miras nuestros talleres y hay algo que te interese, sí lo vamos a hacer. Y la idea, como decimos, es que en nuestra sala de talleres de capacitación podamos, pues, seguir impartiendo este tipo de enseñanza, que sí es importante. Muy importante para esta charla del día jueves. En nuestra página, en Facebook, hemos puesto el link para que se registre porque el cupo es limitado. Nos gustaría recibir a muchas personas, pero el cupo es limitado. Entonces, sí necesitamos que por favor se registren. Si no es para este día jueves, también va a ser la misma charla para la próxima, el julio 12. El julio 12. Sí, o sea que no son 2 días de taller, sino es uno solo. Pueden escoger este jueves o el 12 de julio. Y con toda la información de cómo sacar y cómo obtener su licencia de Home Improvement, tan importante porque es la única manera de trabajar legalmente en construcción, desconocida completamente o conocida por muchos, pero poco obtenida, digamos, por el miedo que significa. Es que no saben lo que significa o los beneficios que podrían tener, muchos beneficios. Y es ley, sino que ahora en especial con todas las leyes, con toda la tecnología, tienen que entender que eso es una de las licencias en ciertas actividades que hacen que la tienen que obtener, se la tienen que hacer. Entonces vamos a explicarles cuándo tienen que tenerla, cómo aplica, cómo hacerlo, cómo registrar el negocio. Va a estar muy interesante, así que no dejen de registrarse para que puedan acceder a estas charlas. Ok. Bueno, y hablando ya del tema de la declaración de impuestos de negocio, siempre es algo que nos causa un poco de inquietud, ¿no es cierto? ¿Inquietud en qué sentido? Primero, si yo tengo una compañía y no la he movido, digamos que yo la saqué en el 2020, no he movido la compañía, ¿eso a mí me excluye de tener que hacer mis taxes de negocio? ¿Qué les podríamos decir? Okay. Como todos, cuando nosotros abrimos las compañías, lo primero que la gente debe de saber y entender cuál es el tipo de negocio que abrieron, de qué manera legalmente incorporaron su negocio, para que sepamos qué tipo de forma tenemos que presentarla a la IRS. No necesariamente cuando hacemos una presentación o una declaración de impuestos significa que vamos a tener que pagar o porque tenemos que hacer. Eso es algo que la IRS, primero que nada, no sabe que tú no hiciste nada. Puedes haber abierto, pero la IRS no sabe. Ellos solo asumen que tú sacaste tu número de la IN con el objetivo de hacer negocios y te asigna tu número federal y te asignan qué tipo de forma es la que vas a tener que presentar. Entonces, hayas hecho actividad o no actividad, en la misma hoja cuando te dan tu número de LIN te asignan la fecha que ya tienes tu primer reporte, ya tienes que presentar tu primer reporte
En este reporte, si es que no hiciste nada, no, solo tienes que poner no hubo actividad en el tiempo, pero tienes la obligación de hacerlo a tiempo y presentarlo para no caer en intereses o multas. O sea, que el hecho de no haber hecho ninguna actividad no te deslinda de la responsabilidad. Súper importante lo que acabas de decir, revisar en la carta de la IARES el EIN, el número de identificación patronal. ¿Qué fecha te dice la IARES que ya tienes que hacer tu primer reporte? Sí, ese es eso. El otro punto importante es, a veces las personas no saben qué tipo de negocios tienen, qué tipo de compañía tienen. Dicen, muchas veces nos llaman, estoy abriendo una cuenta de banco. La gente de los bancos no necesariamente tiene por qué saber qué tipo de negocio tienes. No. Y nos ha pasado que hemos guiado a las personas, hemos ayudado a obtener sus negocios, pero no están claros, incluso nosotros siendo muy específicos de esto es una corporación, ¿qué tipo de negocio tengo? ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo saber qué tipo de negocio tienes? Ok, y lo difícil, a excepción de los LLC, pero ya les voy a explicar después de los LLC, obviamente porque es obvio en el nombre, cuando la compañía dice el nombre AB, LLC, entonces como que es más fácil para estas instituciones saber qué tipo de compañía es. Pero una compañía clasificada como C Corp o clasificada como S Corp no es necesariamente obvia. El nombre puede decir Corp, el nombre final puede decir Inc., el nombre final puede decir Corporation, el nombre final puede decir Incorporated. La diferencia la hace es cómo la tenemos registrada y qué clasificación le pusimos en el IRS. Entonces, abrimos una compañía como C Corp, especialmente funcionan así, y luego le podemos hacer un cambio de clasificación en el IRS. Entonces, ahí podríamos cambiar de C a S Corp. O viceversa, podríamos regresar de S Corp a C Corp. Pero si es, digamos, que alguien les creó la compañía, no tuvieron el contacto directo con la persona que les creó, ¿cómo saber realmente qué tipo de compañía es? Los únicos que nos pueden dar en qué clasificación, si no hay una clasificación de S Corp, los únicos que nos van a dar la clasificación es el IRS, que va a ser un C Corp. Esos son los únicos. Y en el caso de las LLC, usualmente no te asignan como en una C Corp que te dice tal fecha es tu due date de tus taxes. En un C Corp no te asignan al principio qué tipo de forma vas a llenar, porque tú tienes la opción de elegir cómo vas a querer hacerlo. Si es un LLC de un solo socio especialmente, puede ser reportado en forma personal en un Schedule C, puede ser reportado en forma personal en un Schedule E cuando se trata de real estate. Puedes cogerle una clasificación de C Corp o puedes cogerle una clasificación de S Corp. ¿Qué hace la diferencia y por qué va a ser que sí, que es L, que es esto? La diferencia es cómo se comportan los taxes o cómo reportamos los impuestos y en qué forma le vamos a reportar a la IRS. Un C Corp reporta sus impuestos en un 11/20. ¿Tiene una fecha de presentación? Sí, usualmente es abril 15. Si es que lo terminaron con fecha cierre del periodo a diciembre, la fecha de presentación es abril 15. Son 4 meses, el día 15 del cuarto mes, al cierre de la compañía. Esa es la especificación más detallada. El día 15 del cuarto mes. Ok. ¿Qué pasa con ese tipo de corporación? Le llaman doble transactions porque quiere decir que si hay ganancia en la compañía, paga impuestos en la compañía y si el dueño quiere sacar la ganancia a su tax personal, vuelve y paga impuestos a nivel personal. Le llaman doble taxation y muchas veces la gente dice, no quiero eso. Pero hay ocasiones, y muchas ocasiones, donde conviene que la ganancia o la pérdida de la compañía se quede independiente de tus taxes personales. Por eso es que no a todo el mundo le queda el mismo guante. No necesariamente eso es malo, no necesariamente eso es malo o bueno. Entonces, dependiendo de tu situación personal, a nivel personal, cómo tus taxes es mucho mejor que la ganancia se quede independientemente de tu tax personal. O hay veces que no quiero pagar mucho impuesto, no quiero que me hagan doble taxación y mi tax personal es mejor que la ganancia de la compañía se pase directa al income tax personal y no pagar doble tax.
Entonces, es ahí cuando sí nos conviene clasificarla o pedirle una elección de un S-Corp. Las S-Corp hacen un reporte 1120S. La fecha límite para presentar una S-Corp, una 1120S, es el día 15 del tercer mes. Si es que tu cierre del periodo termina en diciembre, entonces la fecha límite sería marzo 15. Ahí hagamos un ejemplo. Si es que yo acabo de abrir una compañía en julio, pero nunca le pusimos o nunca nadie le dijo ciérreme en diciembre, ¿qué significaría eso? Que va a coger 12 meses después, y entonces el cierre va a ser a junio 30 del siguiente año. O sea, ese sería el periodo de cierre fiscal. Sí. O sea, hasta ahí van tus transacciones y después de eso, ¿cuánto tiempo después tengo que presentar mis impuestos? El día 15 del tercer mes. O sea, que si terminaríamos en junio, si el cierre de esta compañía de reporte se termina en junio, el día de presentar sus impuestos sería el 15 de septiembre, que sería el tercer mes, no sería julio, sería julio sería el primero, agosto sería el segundo mes y el día 15 del tercer mes sería el 15 de septiembre. Ese sería el último momento para reportar tus impuestos. Como este tipo de compañías son pass-through taxes, así les dicen, que pasan los impuestos directo a tu tax personal. Si hay ganancia, no pagas taxes a nivel corporativo, sino lo pasa directo a tu income tax personal. La diferencia es que si se llena tarde, tiene multas, porque no vas a pagar taxes, pero si no llenamos a tiempo, tiene multas, porque te estás evitando de pagar impuestos, pero te dan penalty por cada socio que tengas. Entonces, eso es importante hacerla a tiempo. Okay. Funciona, como les decía, dependiendo de tu tax personal, dependiendo de tu situación personal, cuando sí nos conviene no hacer doble taxación y cuando nos conviene pasarla a un S-Corp. Muchas veces unos LLC conviene que le hagamos un S-Corp porque parte cuando es un solo miembro, porque parte del ingreso del dueño, solo una parte tiene que pagar Social Security Tax, solo la parte de ganancia, y sobre la ganancia no paga Social Security Tax, sino solo pagaría solo impuestos, income tax. Entonces, a veces clasificar un LLC como en reporte de 1120S le conviene al dueño, especialmente cuando es un solo dueño o un solo dueño, porque ahí no vas a pagar, a diferencia que si pagarías el LLC como una forma 1040, dentro de un 1040 en un esquero, sí, toda la ganancia paga primero Social Security Tax, el 15.3%, más el Income Tax. Entonces, clasificar como a un LLC en forma de 1120S como un S-Corp conviene en este caso. No todo necesariamente va a pagar Social Security, sino solo una parte. Entonces, una vez que sepamos qué tipo de negocio tenemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que tenemos una LLC o hemos hecho una Corp. Creo que es un poco más fácil, como tú dices, identificar. Una LLC siempre va a terminar en LLC. Sí. Pero si es una Corp o una Inc., definitivamente no vas a estar muy claro de si es una Small Corporation o es una C Corporation, a menos de que tú decidas presentar los taxes de tal o cual manera. Sí, y siendo fácil, porque si tú tienes una Inc. Corp, Corporator o corporación, no hay otro reporte más que un 1120 o un 1120S. Esas son tus únicas dos opciones. Eso siempre tengan claro. Si su compañía no termina en LLC, solo tienes que hacer un 1120 o un 1120S. No va a pasar lo que nos pasó. Tuvo un cliente que lamentablemente hizo los taxes del 2020, si no me equivoco. Ahora teníamos que hacer el 21 y el 22 porque estaban un poco retrasados después de la pandemia. Ha habido algunas cosas. Cuando le preguntamos, porque en los taxes corporativos, a diferencia de los personales, yo podría haber llenado el 2022, después de 3 meses del 2020, no tienen relación de un año al otro. Los taxes son independientes cada año. O sea, no son consecutivos. No. En taxes de corporación sí necesitamos los taxes anteriores porque a veces hay balances de depreciaciones, a veces hay balances de ganancias o pérdidas que se llevan hacia el siguiente año. Entonces, siempre necesitamos el récord de los taxes anteriores. O sea, que si vienen a hacer los taxes con nosotros y ya han hecho taxes en otro lugar, uno de los primeros requisitos que les vamos a solicitar es la copia del último reporte de impuestos,
porque necesitamos ver si hay balances. Los balances se tienen que transferir al siguiente año. Entonces, ¿qué pasó con eso? Cuando le pedimos el tax del año 2020, él dijo que él sí había hecho, entonces le dijo, ok, danos los taxes, las copias para poder mirar los balances. Y resulta que lamentablemente la persona que les preparó los impuestos hizo el reporte de la compañía dentro de su tax personal en una forma, en un Schedule C, que eso nunca tenía que haber pasado, nunca. ¿Qué consecuencias puede traer eso? ¿Por qué debe haber pasado esto? Por falta de conocimiento es la única razón. Y dos, las consecuencias es que primero le hace pagar Social Security Tax sobre toda la ganancia, donde al ser una corporación C, no necesariamente la ganancia paga Social Security Tax, no necesariamente hay ganancia. Dos, el IRS aún tenía el reporte de él como que no lo recibió. El Estado tenía el MIS y le está diciendo, hey, no me presentaste los impuestos del año 2020. O sea que para el IRS, el Estado, ni la ciudad, el reporte del tax de la compañía como tal, nunca lo recibieron. Porque esa no es la manera de reportar. Entonces ellos tenían todo pendiente como que ese año no está reportado. Básicamente, él trajo una corporación como tal, Corp, ¿cierto? Su EIN decía que tenía que ser bajo una forma 1120, y lo que hicieron fue reportarle en un income tax personal. Que así no va. Exactamente. Entonces, consecuencia que para el IRS y para el Estado, ese reporte personal está reportado, está pagado un Social Security de una ganancia, entre comillas, que no necesariamente se la tiene que pagar dentro de una corporación. Sí, no, porque tiene payroll. Aquí hay dos cosas importantes. Gracias que es una corporación C, porque si hubiera sido una corporación S, estamos hablando que no hay un reporte presentado, que ya tuviera multas de 2 años consecutivos de no haber presentado impuestos, porque el 1120S, como les había explicado, tiene multas por los socios. Entonces, y a pesar que él diga, no, yo ya presenté, el IRS no lo considera presentado porque no presentó la forma correcta. Claro. Y además tienes pendiente el income tax del 2020, porque para estas dos instituciones simplemente no lo has presentado. No está presentado. Ok, entonces yo creo que eso es algo bien importante porque hemos visto este año particularmente unos 3 casos o 4 casos parecidos donde, como tú dices, o sea, lo único que se puede entender es que hay falta de conocimiento. Sí, porque puede haber esa confusión. Cuando diga Incorporated Corporation, no hay otra opción. Esa confusión te puedo permitir o te puedo aceptar cuando es un LLC. Podríamos aceptar cuando es un LLC. Y no tú. No. El IRS. El IRS. Porque como el LLC tiene la opción de hacer en cualquiera de las tres, de los tres, puede reportar en cualquiera de los tres, si es que es un solo miembro, valga la pena de decirles. Si es que es un solo miembro, puedes reportar en un 1040 dentro de una forma, de un Schedule C o dentro de un Schedule E. Tiene las dos opciones dentro del personal. Puede reportar un 1120, puede reportar un 1120S. Obviamente no es que puedo hacer yo lo que yo quiera, tengo que informarle al IRS de mi clasificación, cómo quiero que mis taxes sean clasificados. Y otra de las flexibilidades del LLC es que después de 2 años, digamos, estoy reportando en una forma 1120 y digo, no, ahora ya no me está conveniendo a nivel personal pagar doble tax y bla, bla. Entonces voy a transferirme a hacer una nueva reclasificación y pasarme a un 1120S. Entonces, a los 2 años puedo mudarme para allá, puedo ir para allá, para acá, para allá. No a cada momento, no cada año, y no porque yo digo, yo quiero, sino porque hacemos la forma correspondiente para preguntarle al IRS y el IRS tiene que aprobarnos eso, pero se puede, diría, ¿no es cierto? Y otro problema que tenemos con los LLC, que es diferente cuando es de 2 o más partners. Cuando es de 2 o más partners, el IRS ya nos asigna, porque cuando es un solo partner, no nos asigna, el primer año nosotros podemos escoger qué clasificación sin necesidad de hacer nada. Pero cuando son 2 o más partners, el IRS ya nos asigna qué forma tenemos que llenar, y es la forma 1065 de un partnership.
Lo mismo que una forma 11, que con un 1120S, es un go-through company, no paga impuestos a nivel de esta forma, se va directo a taxes personales, pero si no llenamos a tiempo, multas por cada socio, cada partner, y multas por cada mes que estemos retrasados en la forma. Y ahí sí es importante revisar la forma cuando nos dan el EIN, si es que fue clasificada como 2 partners, si es que pusieron 2 partners, que a veces tengo un cliente que dijo, yo nunca tenía 2 partners, solo era yo el único dueño, y le sacaron el EIN como que fuera un... Eso justo te iba a decir, ¿qué pasaría si es que a mí me hubieran sacado poniéndome 2 partners y realmente era uno? ¿O qué pasaría si yo, o sea, saqué mi EIN con un partner y luego incluí otro? Hay como llenar la forma, la 2353, y actualizar y decir cómo quiero. El momento que ya me llega el EIN, lleno la forma y digo cómo yo quiero y actualizar. ¿Y si yo incluyo un partner después de 6 meses? Hay maneras en que tú actualizas los datos de los dueños, socios, tanto al Estado como a la IRS, y se tiene que hacer, se tiene siempre que avisarles y actualizarles. Si es que estás en el medio del año, hay formas de hacer. Si es que estás cuando es hora de presentar los impuestos, cuando haces tu declaración de impuestos, ahí también se hace una actualización directa, ya sea de cambios de direcciones, cambios de socios, cambios de todo lo demás. Entonces, siempre es importante primero mandar la información actualizada a la IRS, al Estado, revisar cuáles son mis formas, cómo me han hecho, qué me han hecho, pregunten qué les hicieron, siempre pidan las copias de las informaciones, y si no los tienen, no se preocupen, no es que ya no tengo, no recibí, no nada. Hay como que comunicarse con la IRS, sí cuesta un poquito, sí hay que tener paciencia, hay que llamar, pero se puede. Es mejor informarnos a no hacer nada, sino como no sabía. El no saber, el IRS no significa que les va a perdonar las multas. Entonces, el IRS va a decir, no, es tu responsabilidad, no importa que tú digas, oh, esta compañía A o esta compañía C no me hizo, no me explicó, no me dijo, absolutamente no hay excusas. El IRS te dice a ti como tu dueño, tú eres el responsable de presentarme tus declaraciones de impuestos a tiempo y la forma correcta. No necesariamente está diciendo tú eres el responsable de pagar mis impuestos, porque si no hay ganancia no se paga impuestos. Si sabemos hacer los gastos correctos a la compañía, no necesariamente tenemos que pagar impuestos innecesarios. Ok. Si es que hubiera alguna duda, está ya puesto en el banner, ahí el número de teléfono con el que ustedes se pueden contactar. Es el 718-799-2475. Ese es nuestro número de WhatsApp. Si es que tienen alguna duda, si es que quieren saber qué tipo de compañía ha hecho, probablemente han sacado su EIN, su compañía, no han hecho taxes. ¿Hasta cuántos años atrás podemos hacer taxes en este momento de negocios? Bueno, de negocios se tiene que hacer siempre todo lo que esté pendiente, porque si no nos cierra el Estado. Electrónicamente, obviamente, solo podemos transmitir desde el 2020. No es como en tasas personales, que el Social Security te va a aceptar 3 años atrás. Taxes de compañías te van a pedir todos desde el momento que sea, así sea que mandemos manualmente. Solo electrónicamente es la única diferencia en esto. Tenemos que reportar todos los impuestos a tiempo. Sí. Eso es todo. Ok, entonces creo que por el día de hoy la información parece que está bastante clara. Siempre es importante conocer qué tipo de negocio tengo, para hacer un resumen rápido, qué tipo de negocio tengo. Si hemos sacado un negocio, hemos pedido un número de EIN a la IRS, hay que reportar los taxes. Si es que está en duda, si es que ustedes hicieron o no hicieron los taxes, la mejor manera, o qué tipo de negocio, la mejor manera es llamar a la IRS. Si es que no han hecho taxes de sus negocios, no importa el año, porque siempre la IRS lo va a necesitar, y el Estado sobre todo, ¿no es cierto? Claro, y de paso, como entre las cosas, si ustedes no tienen un certificado de autoridad y no están seguros que su negocio, su actividad requiere uno, llámenos para poderles nosotros decir,
analizamos y les decimos si es que tienen la obligación de tenerlo o si es que no es necesario. Sí, eso. Y cualquier lugar en donde estén, no importa si están en Nassau, si están en Suffolk, si están en Long Island, Westchester, no importa. Nosotros podemos ayudarles con una llamada, una cita online, que también muchas veces se les dificulta venir, de repente tienen alguna duda. Nosotros trabajamos con sistemas virtuales muy completos donde podemos enviar la información, recibirla inmediatamente, así que la distancia no sea un problema, que más bien lo que realmente les mueva es de que no pueden estar tranquilos sin hacer los reportes de sus taxas, o si es que de repente no se sienten tranquilos porque nadie les está explicando cómo funcionan sus taxes, en qué clasificación están, porque sucede mucho. Les hacen los taxes y nunca jamás les dicen, venga, le voy a explicar, esto es así, esto es asado. La idea de nosotros siempre más bien es conozcan. Y que sepan que esto es personificado, que no puede ser lo mismo para todo el mundo. No a todos es igual. Exacto. Entonces, por eso es que es importante que sea independiente y la consulta sea de cada una de las personas. Así es. Bueno, esperamos que este video haya sido de mucho interés para ustedes. Si es que es así y si es que conocen a alguien que le interese, lo pueden compartir. Les agradecemos mucho. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Todo este video se va a quedar en YouTube también. Y estamos viéndonos próximamente. El jueves estamos con el taller en vivo personal aquí en Astoria. Ya estamos en nuestra oficina y, como siempre, muchas gracias por la atención. Una buena tarde.